Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad de estar juntos, congregados alrededor de su palabra. Damos la bienvenida a todos los que se conectan por teléfono y también a todos los que nos están viendo ahora por Facebook. Damos gracias a Dios por la acogida que tuvimos en esta semana. Más de 220 vistas tuvo Facebook. Estamos contentos porque la obra sigue creciendo. Acuérdense, mis hermanos, que lo que tiene vida crece. Necesariamente todo lo que tiene vida va a crecer. Nosotros lo que necesitamos es que la vida de Dios esté en nosotros y se esté manifestando a través de nosotros. La gente necesita la vida de Dios. Y esta es una buena oportunidad para dejar fluir la vida de Dios a través de nuestras vidas. Así que vamos a levantar nuevamente nuestras manos a los cielos para adorar a nuestro Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias te damos, Padre, porque podemos llamarte papito querido. Gracias porque tu Santo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero un día, oh Señor, gloria a Dios, un día seremos semejantes a ti porque te veremos cara a cara. Gracias, bendito Dios. Gracias, te amamos. Te bendecimos, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, oh Dios. Enséñanos, oh, condúcenos, guíanos a través de estas benditas sagradas escrituras. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, oh Padre, tú vas a hablar esta noche y vas a hablar claro, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en este tiempo de dificultades, ¿no es cierto? En este tiempo de incertidumbre, y de no saber qué es lo que va a pasar, cómo va a volver a suceder, cómo van a ser las cosas después de todo esto. Pero parece que el coronavirus vino para quedarse, parece que no se quiere ir, ¿no es cierto? ¿Cómo aprender a vivir en un tiempo de dificultad? Y estuve orando al Señor. ¿Y ustedes se acuerdan cuando noches atrás o clases atrás yo les hablaba de que en mis caminatas de oración por la mañana iba caminando y le pedí al Señor que me hablara? Y por ahí encontré, para aquellos que nos miran en Facebook, pueden verlo en mi mano, una pelotita que es un mapamundi, ¿no es cierto? Un globo terráqueo, vamos a decir. Para los que no nos ven, que no están conectados por televisión, les cuento que tengo en mi mano un globo terráqueo, ¿no es cierto? Y entonces Dios me habló a través de eso y ahora puedo entender el mensaje. Dios nos está diciendo, así como este pequeño globo terráqueo está en las manos de mi siervo, así yo tengo este mundo en mis manos, dice el Señor. Yo tomo el control de este mundo. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias te damos. Sé que en esta noche nos vas a hablar, Señor. Y qué mejor, mis hermanos, estaba hablando con el Señor, que podíamos compartir. Y esta noche yo les invito a que estudiemos, a que meditemos un poco en una carta que habla acerca de las últimas cosas que han de acontecer. Habla de las señales de los últimos tiempos, ¿no es cierto? La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cuando uno lee las dos cartas a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Vemos en la primera que va a tratar de un tema específico, que es el rapto de la iglesia. Jesucristo viene por su iglesia y se va a reunir con ella en los cielos. No va a tocar esta tierra todavía, sino que nos va a levantar a aquellos que estemos vivos, primeramente a los que hayan dormido en el Señor. Y después los que estemos vivos vamos a ser levantados en los cielos juntamente con Él. Gloria a Dios. Pero después tenemos que Pablo, al poco tiempo, quizás meses, algunos hablan de un par de años, pero él vuelve a escribir la carta. ¿Y saben por qué? Porque a pesar, cuando uno ve los 5 primeros capítulos o los 5 capítulos de la primera Tesalonicenses, uno ve que Pablo les estaba hablando, les estaba enseñando de cosas, de cómo tenían que vivir, cómo tenían que andar ellos. Pero parece ser de que estos hermanos, estos muchachos, vamos a decir así, no hicieron bien las tareas.
Y no solo las cosas se pusieron mal, sino que empeoraron y fueron empeorando. Y mis hermanos, puede que esto suceda también en estos tiempos, que esto en vez de mejorar empiece a empeorar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hay una sencilla razón, mis hermanos. Yo les decía, Dios ha tomado el mundo en sus manos. Gloria al nombre del Señor, ¿no es cierto? Y decía, vayamos rapidito al libro de Hechos, en el capítulo 17, y vamos a ver por qué a veces las cosas pueden empeorar en vez de mejorar. O no necesariamente las cosas externas tienen que cambiar. La gran ocupación de Dios no es cambiar lo externo, no es cambiar el mundo. El gran propósito de Dios, la gran tarea de Dios es cambiar a las personas desde adentro hacia afuera. Y fíjense, vayamos rapidito a Hechos, capítulo 17, en el verso 10. Dice la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Una primera lección que podemos aprender es que dos personas pueden escuchar el mismo mensaje en esta noche, y dentro de un tiempo vamos a ver cómo en esas personas hubo resultados distintos. Todo depende de la solicitud con que se reciba la palabra de Dios. Y segundo, que la gente no solo escuche el mensaje, sino que escudriñe, que rebusque, que estudie, que medite en la palabra. No es solamente escuchar al predicador, mis hermanos, es ver en la palabra de Dios si lo que dice el predicador es así como está escrito. Mis hermanos, porque ahí es donde se demuestra realmente el amor que tenemos por la palabra de Dios. Y yo te digo en esta noche, mi hermano, acá hay una palabra de advertencia. No podemos decir que amamos a Dios y no amar su palabra. Mis hermanos, ya lo he dicho otras veces, me acuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, como todos nosotros, ¿no es cierto? Hemos tenido alguna noviecita en la época del servicio militar, y cuando llegaban esas cartas que se nos escribían, esas cartas las leíamos una vez, una y otra vez y las volvíamos a leer y buscando a ver qué otra cosa me quería decir, qué es lo que... Y uno imaginaba cosas, ¿no es cierto? Bueno, así es como tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Esta no es una carta de amor de una chica. Esta es la carta de amor de un padre que está preparando su casa para recibirnos en las mansiones celestiales. Y decíamos, si no tenemos solicitud con la palabra, esta no va a ocasionar el fruto para el cual fue enviada. Nuestras vidas se van a volver infructíferas. Y puede que pasen los años y el único cambio que se vean en nuestras vidas sean los cambios que dejan los años, las arrugas, los pelos que se van, las canas, ¿no es cierto? Pero nada más que eso, no se ve una transformación. Puede que nos ajustemos a reglas externas, ¿no es cierto? Pero Dios está buscando un cambio interior. Y dice, vamos a ir rapidito a leer, decía, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera cosa que yo veo acá, no es solo Pablo escribiendo, sino que hay tres personas, Pablo, Silvano y Timoteo. Acá yo estoy viendo una cosa, Dios ha decidido tomar en sus manos el mundo y va a tomar en control de un montón de cosas que han estado, digamos, no es que Dios las había perdido, sino que Dios deja que el hombre obre por un tiempo, pero después Él llama
a rendir cuentas, mis hermanos. Y en esta vida hay momentos en que Dios va a usar cosas. Acuérdense, mis hermanos, con esto de la pandemia se ha hablado mucho, si la provocaron los chinos, si esto, si lo otro, porque hay una realidad y es que la pandemia está. Y hay otra realidad más grande todavía que dice en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ir rapidito a Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones de Jeremías. Decía, esto no estaba preparado, pero siento del Señor de leerlo y con la paciencia de ustedes lo vamos a leer rapidito. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3 de Lamentaciones del profeta Jeremías. Dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Mis hermanos, acá hay una advertencia muy, muy brava, muy severa. Hemos caído en una teología de un dualismo, ¿no es cierto? Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene de Satanás, como si hubiera dos dioses. Y en esta noche quiero decir una cosa, Dios está por encima de todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, el nombre santo de nuestro Salvador. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no ha de salir lo malo y lo bueno. Acuérdense que clases atrás yo les decía, les compartía Proverbios, cuando dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Yo creo, mis hermanos, que las cosas no están andando tan bien como para que nosotros nos tiremos, y perdónenme la expresión, panza arriba, a ver cómo sigue la vida. Mis hermanos, es tiempo de hacer un alto y de reflexionar. Dice que Dios hace la adversidad como el bien con un propósito de que el hombre nada halle fuera de Dios. Este es un tiempo para encontrarnos con Dios. Este es un tiempo, mis hermanos, de lo único que se tiene que lamentar el hombre. Dice acá la palabra, laméntese el hombre en su pecado. Ahora yo te puedo decir una cosa, mi hermano, sin ánimo de ofender a nadie. Ni yo, ni ninguno de los que me está escuchando puede decir no tengo pecado. Porque ¿saben qué? Por años hemos estado creyendo que pecado es hacer lo malo, pecado es fumar, robarle la mujer al vecino, esto, mentir, ser homosexual, ¿no es cierto? La iglesia se ha caracterizado por, parece que el pecado más abominable sería la homosexualidad. Y ojo, no digo que sea, digamos, algo lindo, ¿no es cierto? Pero no hay pecados más lindos que otros o menos malos que otros. Todo es pecado. ¿Y saben lo que es pecado? La no conformidad al carácter de Cristo. Así de simple, mis hermanos. Ya es tiempo que dejemos de medirnos por las reglas que el hombre ha puesto. No que si yo me he visto así, que si me dejo el pelo así, que así, que otro. No. El pecado es no estar a la conformidad de Cristo, no ser como Cristo. Y punto. Ya es tiempo, mis hermanos, que dejemos de orar. Ya lo decía el viernes pasado. Señor, ayúdame, fortaléceme. No, mi hermano, Dios te está diciendo, hacete a un lado y deja que Cristo viva su vida en ti. Deja que Cristo sea el Señor. Que no nos pase, mis hermanos, como le pasaba al pueblo de Israel allá en el libro de Jueces. ¿Se acuerdan cuál era la característica del libro de Jueces? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Falta de liderazgo. Una falta de un hombre temeroso de Dios. ¿No es cierto? Y entonces dice, cada uno hacía. Entonces, ¿qué venían? Venían los problemas, las dificultades. Dios les había dicho que si ellos no andaban en sus caminos, si no obedecían su voz, si no guardaban sus mandamientos, Dios iba a levantar naciones
enemigas que los vinieran y los acosaran los robaran, ¿no es cierto? O sea, acuérdense, mis hermanos, dicen, no, esto que vino, no, esto no puede ser de Dios. Yo les puedo asegurar una cosa, mis hermanos. El tiempo atrás decían algunos, aunque el diablo cerró los templos, nosotros no dejamos de congregarnos. Y si uno lee la Biblia detenidamente, va a ver que nunca el diablo pudo cerrarle el templo a la gente, al pueblo de Dios. Fue Dios el que permitió que situaciones vinieran para disciplina de su pueblo, para juicio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que dice Lamentaciones, el capítulo 3, verso 40, escudriñemos nuestros caminos. Indaguemos, mis hermanos, analicemos cómo estamos viviendo, cómo me estoy comportando, qué métodos estoy usando para alcanzar mis metas, mis propósitos. Eso es camino. Camino es algo que uno anda para conseguir un objetivo. ¿Estoy obrando a la manera de Jesucristo? ¿O estoy liderando a la manera del mundo? Un mundo que se rodea de aquellos que lo aplauden, un mundo que se rodea de aquellos que halagan nada más, pero que cuando le dice algo que al líder no le gusta, enseguida lo tratan de qué sé yo de qué, ¿no es cierto? Usted no hace falta que yo les comente. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantar el corazón es poner el sentimiento en Dios, lo que uno es. Mi hermano, usted puede depender, le puede faltar un brazo, una pierna, le puede faltar un ojo, pero no le puede faltar el corazón. Sin el corazón usted no puede vivir. Ahora fíjense, levantemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, si cada vez antes de hacer lo que vamos a hacer, levantamos nuestras manos a del Señor, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Consagrar nuestras manos para que el Señor nos guíe. Consagrar nuestras manos para que el Señor obre a través de nuestras manos. Volvamos rapidito allí a Tesalonicenses, que es nuestra base para el estudio de esta noche, ¿no es cierto? Y decía, gracia y paz, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mis hermanos, en esta noche decíamos, es tiempo de analizar, es tiempo de meditar en nuestros caminos, es tiempo de pensar, recapacitar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia, cuando decretaron la cuarentena
¿no es cierto? Todos dijeron, bueno, todo el mundo a la casa, y yo creo que nadie pensó, bueno, un mes en casa, ¿no es cierto? 40 días en casa, no vienen más unas vacaciones, va a pasar la cuarentena, todo, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Pasaron los 40 días, ya en Argentina se habla de 60 días de cuarentena, y así va sumando, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no levantó esto así? ¿Él tiene el poder para hacerlo? Sí, Señor. ¿Por qué no lo hizo? Vuelta a la misma. Fíjense, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Algo que tenemos que aprender, mis hermanos, es a sufrir. ¡Epa! ¡Epa! Me parece que me equivoqué. Yo pensé que iba a escuchar un mensaje de fe, un mensaje alentador, ¿no es cierto? Y es un mensaje de fe, es un mensaje alentador, porque para poder pasar por la tribulación y mantenerse fieles se necesita fe. Fíjense, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Noten una cosa, Dios en su soberanía va a usar todo lo que acontezca para llevar a cabo su propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Formar a su Hijo en mí. Formar a su Hijo en ti. No hay otro propósito. Mis hermanos, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y como Pablo repetía vez tras vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora dice que esto, versículo 5 del capítulo 1, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Cristo murió en la cruz por ti, gloria a Dios, murió por mí también, gloria a Dios. Pero ahora saben una cosa, ahora está en ti y en mí que demostremos que somos dignos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Tenemos que aprender a sufrir con paciencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que en todo lugar llevando el olor grato de su conocimiento. ¿No es cierto? Ahora, mis hermanos, el olor, el perfume, y yo puedo decir, bueno, este perfume parece a tal o cual marca, pero es imposible describir un perfume así fielmente, con palabras, ¿no es cierto? Es como cuando uno simplemente, bueno, viene a mi mente algo. Yo cuando venía de trabajar allá en la fábrica en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, en Argentina, yo venía y me esperaba mi señora en la puerta con los chicos, y cuando ella me besaba, yo ya sabía que había hecho milanesas. ¿Saben por qué? Las mujeres que cocinan saben que les queda impregnado el olor, ¿no es cierto?, a las milanesas en el cabello. Ella no me tenía que decir. Ahora, de eso tomo una lección, una enseñanza importantísima. Mis hermanos, nosotros hablamos mucho de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando dejemos que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestra vida y que todo lo que hagamos lo hagamos en el Espíritu de Dios, no vamos a tener que hablar tanto. La gente se va a dar cuenta y la gente va a ser la que va a venir a preguntar. Mis hermanos, a veces ustedes me dicen, ¿te gusta ganar almas para el Señor? Sí. ¿Y cuál es tu mayor impedimento? Poder empezar una conversación. A todos nos pasa, ¿no es cierto? Pero yo les puedo asegurar que las conversaciones más fructíferas que tuve en el Señor con gente inconversa, fue que yo no las provoqué. Fueron ellos que me vinieron a preguntar a mí. Porque percibieron algo, mis hermanos. La gente necesita percibir algo. Ahora, claro, uno quiere tener un olor de un buen perfume, va y compra, trae un frasco y ahí el vaporizador y se lo pone, ¿no es cierto? Pero antiguamente no
era así. Antes tenían que ir a buscar resinas y plantas gomosas y aceitosas y le tenían que poner fuego debajo para que esa resina al calentarse desprendiera los aromas. Y eso me habla del fuego, de la prueba, de la dificultad. Mis hermanos, las presiones de la vida sacan de nosotros el olor que hay. Así de simple, mis hermanos. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Para que seamos limpios, no para purificarnos. El sufrimiento no purifica a nadie. Lo que purifica es la sangre de Cristo. Pero a nadie le gusta estar en sufrimiento. ¿No es cierto? Y entonces, ahí cuando ya vemos que la soga sigue apretando, allí cuando vamos y le decimos, Señor, no puedo más, y sabemos que es el pecado, aquello que hemos estado acariciando, lo que nos separaba del Señor, de la mano bondadosa de Dios, y le decimos, me arrepiento, Señor, y caigo a tus pies. En esta noche te dice el Señor, hermano, amigo, que no tengas que esperar que el fuego suba para venir a los pies del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, volviendo allí a Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Por qué permite Dios que sigamos sufriendo? Mis hermanos, porque como dijo un predicador que me gusta mucho, como a veces tiene algunas ocurrencias, dice, muchos dicen querer ir al cielo, pero nadie quiere morir para ir allá. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Y entonces dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y la palabra, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, en esta madrugada yo venía pensando y digo, qué incongruencia, qué cosa tremenda. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Hay gente que aborrece la presencia de Dios, ama el pecado, ama sus obras, no quieren venir a Dios, quieren vivir separados de Dios. Pero ¿saben qué? Muy pronto ya viene una eternidad de separación con Dios. Ahí se van a poder dar el gusto de vivir separados de Dios. Pero ¿saben qué? Ahí se van a dar cuenta que estar separado de Dios es un castigo. Es el mayor sufrimiento que podemos tener. Mis hermanos, ¿para qué Dios permite este sufrimiento por el cual estamos pasando en este tiempo? Para que aprendamos que no hay sufrimiento mayor que el estar separados de Dios. No hay sufrimiento mayor que pasar un día sin experimentar la presencia de Dios. Y no digo que andemos buscando emociones, pero yo les aseguro que si buscamos la presencia de Dios, algo va a pasar en nuestras vidas. Acuérdense en Isaías, el profeta de Dios, el año en que murió el rey Usías. Tuvo que morirse el rey para que él pudiera entrar en la presencia de Dios. Antes vivían parados a la sombra del rey. ¿No es cierto? Pero cuando muere el rey, él entra en la presencia de Dios y ahí Dios se le manifiesta y ahí viene la exclamación. Y yo siempre digo, Isaías tuvo una nueva visión y tuvo una nueva misión y tuvo ¿qué cosa? Una nueva pasión. Heme aquí, Señor, envíame a mí, dijo el Señor. Y dice la palabra de Dios, cuando venga, en el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hay una cosa, mis hermanos, en este evangelio moderno de los últimos tiempos, donde se nos enseña del no sufrimiento, donde se nos enseña el placer sin compromiso, el buscar las bendiciones y no los mandamientos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender algo, mis hermanos, que a través de mucho sufrimiento y de tribulación, os es necesario mucha tribulación y sufrimiento para que entremos en el reino de Dios, dice el escritor allá en Hechos capítulo 14, verso 22. Mis hermanos, tenemos que entrar en el reino de Dios, pero dice, hermano, pero yo ya me convertí, ya voy a la iglesia. Puede que tú hayas hecho una decisión de fe, puede que te congregues, pero ¿sabes qué? Puede que no estés en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay un solo rey, y ese rey se llama Jesucristo. Ahora, un rey es para ser obedecido, un rey es para ser temido. Ahora, qué lindo que este rey, si nosotros le tememos, tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, ese rey va a mostrar toda su bondad para con nosotros. Gloria a Dios. Decía, me entusiasmé para compartirles esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque fíjense, estamos leyendo el capítulo 1, esta carta nos ayuda a fijar las prioridades, mis hermanos, en la vida, poner las cosas importantes en primer lugar. ¿Y cuál es la cosa más importante para nuestras vidas? Es recibir la aprobación de Dios. No hay otra cosa más importante. Recibir la aprobación de Dios. No la aprobación de mi vecino, de aquel personaje que yo admiro. No, recibir la aprobación de Dios. Y lo que me alienta es lo que dice la palabra del Señor allí en Isaías 53. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh, gloria a Dios. Yo sé que un día Jesús va a quedar satisfecho con mi vida, no por lo que yo sea, sino por lo que Él va a hacer en mí. Estando persuadido de esto, aquel que comenzó su buena obra en mí, la va a perfeccionar para el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante estudiar esta carta? Porque no solo pone las cosas en orden, ¿no es cierto? Las cosas que tienen que estar en primer lugar, sino también porque me enseña las cosas que han de venir, las cosas del fin de esta era, mis hermanos, antes que el Señor venga. Y vamos a leer rapidito, dice en capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Note esto. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oh, Señor, usted me puede decir, sí, hermano, pero eso lo escribía Pablo para los tesalonicenses hace 2000 años atrás. ¿Sabe qué? Si empezamos en ese sentido, y vamos a tener que decir la Biblia cultural, no, esto era para aquella época, que no. ¿Qué nos dice en este tiempo a nosotros? Dice que no nos dejemos mover por nuestra manera de palabra, por nuestra manera de sentir de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y preste atención a esto, sin que antes venga. Dos cosas tienen que venir antes de que el Señor venga. Y hay que aclarar una cosa. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento, ¿no es cierto? Que es nuestra reunión con el Señor en los aires, aquello que todavía estemos vivos, y si no, Él va a levantar a los muertos primero, los que durmieron en Cristo primero, y después nosotros seremos levantados juntamente con Él en el aire. Pero ahora empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo que el arrebatamiento. El arrebatamiento es para los que le esperan, para los que han creído en su nombre. Ahora, no va a ser visible para todo el mundo,
pero la segunda venida va a ser una manifestación gloriosa del Señor, que va a ser visto, dice, todo ojo le verá. Y no venga hablando de que ahora los medios de comunicación y las transmisiones satelitales y esto que el otro van a permitir. No, no, Señor. No, pierdan cuidado que cuando el Rey de Reyes se manifieste, todo ojo le verá. Ahí no va a haber televisión, no va a haber medios. Así que aprovechen los medios ahora para congregarse en manera virtual. Porque Él va a ser, la gloria del Señor va a ser vista por todos. Y dice la palabra que ese día va a venir y ahí sí, Él ya no va a estar en los aires, sino que va a sentar su pie. ¿Y saben dónde? No en la Casa Blanca, en Jerusalén, la santa ciudad de Dios. Mis hermanos, en estos días el Señor me emocionó, ¿no es cierto?, con el Salmo 2. ¿Se acuerdan? Porque ella motina los pueblos y la gente piensa cosas vanas. Dice, yo he puesto mi rey en Sión. No dice, yo lo voy a poner. Yo he establecido mi rey en Sión. Y ese rey es Jesucristo. O sea que ya en fe, nosotros que amamos su venida, tenemos que empezar a orar con esta conciencia. Ya mi rey, por fe, está en Sión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando empieces a orar de esa manera, vas a saber que vas a querer arreglar, ordenar tu vida, porque vas a ver que el día del Señor, ahí sí que va a venir más cerca todavía. Y dice, fíjese, primero, va a venir una gran apostasía. ¿Por qué es necesario el sufrimiento, mis hermanos? La otra vez, alguien me preguntó, hermano, ¿por qué usted dijo en una de las clases que usted le había preguntado al Señor por qué morían algunos pastores, ¿no es cierto?, en esta epidemia? Pues es cierto, murieron pastores, murieron hermanos en la fe. ¿Por qué mueren? Y entonces sentí en mi corazón que Dios me hacía ver, porque si no murieran cristianos en las epidemias, y todo el mundo sería cristiano. ¿Por qué? Para salvarse, ¿no es cierto?, de las dificultades, de los problemas de la vida. Pero que cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, y Dios no te libra, porque Él prometió cuando pases por las aguas, no dice, mira, yo te voy a hacer un puente, yo te voy a llevar por otro lado, no, te voy a evitar, ¿no es cierto? Todos hemos estado orando para que Dios detuviera el coronavirus. No lo hizo. Ahora es tiempo de conocer al Dios que me lleva a través del coronavirus, del Dios que me lleva a través de las dificultades, el Dios que me lleva a través de las necesidades, mis hermanos. Dice, vamos rapidito a Deuteronomio capítulo 8. Acá hay una palabra poderosa, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 8, gloria al nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 8, dice así la palabra del Señor en el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¡Epa! Dios me trajo por esta situación para afligirme. Desierto es toda situación de incomodidad. Parece que donde no hay nadie que te pueda ayudar. Dice, yo te traje, te llevé para ese desierto. Yo te estoy pasando por este desierto. Y dice, para afligirte, para ponerte en estrecho. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios necesite saber lo que hay en nuestro corazón. Nosotros necesitamos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo va bien, como dice la canción, qué bueno es cantar cuando todo va bien. Pero en medio de mi quebranto y de mi sufrimiento, ahí es cuando mi Cristo Santo es glorificado, cuando yo le canto. ¿No es cierto? Y dice la palabra, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió de vuelta. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, que no conocías tú ni tú la habían conocido, para hacerte saber que no de Jehová
vivirá el hombre. Mis hermanos, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de angustia, donde lo único que te va a sostener es la bendita palabra de Dios. Esta bendita palabra de Dios es lo que te va a sostener. Vas a tener que echar mano a la palabra de Dios. En esta noche Dios te está hablando. Yo te voy a dar un consejo. Escribilo, grabalo. Gracias a Dios tenemos la bendición de que esta predicación va a quedar allí en Facebook. La vas a poder ver cuantas veces quieras. Pero lo importante es que esté grabada en tu corazón y la empieces a practicar. Porque lo que no se practica se olvida. Mis hermanos, no tengo memoria. Oye, hermano, ¿por qué tener facilidad para retener los versículos bíblicos? Empiece a vivirlos, empiece a practicarlos, va a ver cómo no se le olvida más. Ahora, aún el experto o el concertista más diestro en guitarra, si deja de practicar, mis hermanos, se va a olvidar de cómo se toca la guitarra. Así de simple, esta noche es una palabra de aliento. ¿Quieres tener memoria de que la palabra de Dios no se te olvide? Empieza a vivirla, empieza a practicarla, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, dos cosas tienen que suceder antes que venga el Señor. Primero, la apostasía. Y no dice la apostasía, la gran apostasía, ¿no es cierto? Una apostasía, gente volviéndose atrás de la fe, dejando los caminos de Dios. ¿Por qué? Y ¿quién no dijo alguna vez, al final, antes que no estaba en Cristo, la cosa iba mejor que ahora? Yo lo dije que apenas me convertí al Señor. Si al final no tenía tantos problemas y me olvidé que me quería matar en aquel tiempo. Mis hermanos, pero no todos van a perseverar. Muchos se van a volver atrás porque no van a querer sufrir. Hermanos, hablamos mucho de la persecución, pero ¿saben una cosa? El diablo es reacio a perseguir a la iglesia. El diablo es amante de darle comodidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que cuando la iglesia es más perseguida, es allí cuando la iglesia se empieza a fortalecer y empieza a multiplicarse. Como nos compartía la otra noche el hermano en la meditación, el hermano José, cuando decía que quiero que sepáis que estas cosas que me han sucedido, Pablo estaba preso y se han redundado para el bien del evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué dice? Porque muchos se animan a predicar la palabra. Gente que antes no se animaba, vieron como Pablo estaba dispuesto a dar su vida por este evangelio. Y yo les puedo asegurar, mis hermanos, si cuando vienen los problemas te escondes como todo el mundo, nadie va a creer el mensaje que les querés dar. Pero como me pasó a mí cuando vino esto del corona, que dijeron, mirá, vos sos mayor de 65 años, si querés podés quedarte en tu casa porque ya sos persona en riesgo. Y ahí cuando vino la palabra de Dios que me dijo, ¿y yo con qué cara le voy a decir? Si le estoy diciendo que Dios te libra, que Dios está contigo, que cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Digo, no Señor, yo no me puedo quedar en mi casa, yo voy a seguir trabajando. Y gloria a Dios porque Dios me bendijo. Y bendijo a otras personas también. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No le podemos dar a otros lo que nosotros no hemos experimentado. Les he dicho otras veces, no hay peor cosa que ir a un negocio que alguien nos quiera vender algo y que no sabe cómo se usa lo que nos quiere vender. Y así nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. Queremos darle la palabra y no la hemos experimentado, no la hemos vivido nosotros. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y acá tenemos que hacer un alto, mis hermanos. Esto no es una gran exposición teológica, simplemente un mensaje que sale del corazón
para este tiempo de necesidad que nos toca vivir. Una palabra pertinente para este tiempo. Mis hermanos, decía que este personaje que está hablando no es otro que el anticristo, ¿no es cierto? Aquel personaje cuyo advenimiento va a ser por obra de Satanás. Y ya como el tiempo va corriendo, dice la palabra, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mis hermanos, decían, este personaje, el anticristo, ahora noten, se opone contra todo lo que es Dios. Pero llama la atención, Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, lo nombra como el anticristo. Anticristo significa anti, que se opone a Cristo. ¿No es cierto? Y Juan nos aclara algo. Dice, han salido de nosotros. Entonces, así un poco a modo de introducción para el tema más adelante, para desarrollar este tema con mayor profundidad, podemos decir que el anticristo es un personaje, dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y no me venga como un pastor una vez que cuando algunos hermanos se iban de la iglesia, usó este texto para justificar. No, mi hermano, esto no es para justificar eso, ¿no es cierto? Salieron de nosotros. Hay una advertencia muy seria en este tiempo. Va a ser el anticristo o los anticristos, son gente que tienen un lenguaje espiritual. No nos dejemos engañar por aquellos que nombran a Dios. No nos dejemos engañar por aquellos que hablan de la iglesia. Es más, el anticristo va a venir y va a hacer alianza con Israel y nosotros estamos metidos en el Israel espiritual. Pero a los 3 años y medio va a romper esa alianza. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque el Señor Jesús, cuando le preguntaron ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Se acuerdan? Ustedes lo tienen en Lucas capítulo 21 y en Mateo capítulo 24. Y Jesús dijo que iba a haber mucho engaño. Cuidado que no os engañen. Y entonces nosotros como buenos religiosos enseguida pensamos falsos profetas, gente de la iglesia. No necesariamente, mis hermanos. El engaño está galopante en todas las esferas de la vida. No solamente en la iglesia, por supuesto, duele más cuando en la iglesia. Pero gente que tendría que dar una imagen de honestidad, de rectitud, de integridad, están siendo unos engañadores que nada más que usan un lenguaje para religioso o pseudo piadoso para engañar a la gente. Mis hermanos, hay una palabra de advertencia. Si no aprendemos de la historia, vamos a cometer los mismos errores. Me acuerdo de la iglesia después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Alemania había quedado muy vapuleada, incluso muy humillada quedó. Y hubo un personaje llamado Hitler, ¿no es cierto?, que ni siquiera era alemán porque era austríaco. Uno que emigró, ¿no es cierto?, no era un nativo de ahí de Alemania. Y que usó todo eso, esa humillación, para encender un sentido nacionalista. Alemania se tiene que levantar, Alemania tiene que ser la gran Alemania que fue siempre. Y ahí estuvo y arengando, ¿no es cierto?, cuando detrás de todo eso tenía una agenda escondida. Y lo triste es que aún la iglesia luterana, que era la iglesia nacional de Alemania, apoyó a este personaje siniestro. Fueron engañados, mis hermanos. Ojo, no digo que sean culpables, pero fueron engañados. ¿Por qué? Porque tengamos cuidado, estamos entrando en una época de mucho engaño. Pero note que dice que, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Usted sabe que esa palabra iniquidad en griego es anomia. La palabra a en griego es una partícula que significa ausencia, y nomia viene de nomos, ley, ausencia de ley. Mis hermanos, y se está empezando a manifestar el misterio de la iniquidad. Misterio
Dios porque es algo que estaba oculto, pero se va a ir dando a conocer, mis hermanos. No hay una capacidad humana que lo descubra, pero sí, mis hermanos, hay un poder sobrenatural que puede desenmascarar todo esto, y es el discernimiento que da el Espíritu Santo. Y como iglesia nosotros hoy más que nunca tenemos que tener discernimiento que viene a través de las Escrituras, pero también discernimiento de espíritus, mis hermanos, porque si no vamos a ser engañados, vamos a ser usados. Así como pasó, tenemos muchos ejemplos de gente que creyeron en causas que parecían justas, pero después fueron engañados, fueron usados para propósitos mezquinos. Y decía, no hace falta observar mucho, ver los noticieros, cómo la ley está siendo desobedecida, está siendo rota, no solamente por el pueblo, sino por los que tienen que cumplir la ley. Y aún más, este bendito país en la Constitución dice, ningún líder está por encima de la ley. Y mis hermanos, hemos visto como vez tras vez últimamente las leyes son quebrantadas en este país, son burladas, mis hermanos. Si Estados Unidos no vuelve a ser una nación que respeta las instituciones y las leyes, mis hermanos, y no hablemos de leyes solamente para castigar a los pobres inmigrantes que vienen a matarse el hambre acá. Tenemos que ser honestos, mis hermanos, con nosotros mismos. Somos un pueblo de ley, pero la ley primero la tenemos que cumplir nosotros, mis hermanos. Los cristianos estamos exentos de la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley superior en nuestros corazones. Gloria al nombre de Cristo. Y decía que este misterio ya se está manifestando, no solo en la gente, no solo en segmentos de la población, porque enseguida decimos, son aquellos, ¿no es cierto? Porque también otros más claros, ¿no es cierto?, han hecho desmanes últimamente. Y ese es un espíritu que se está manifestando. Es el espíritu el misterio de la iniquidad, mis hermanos. Es un tema que no lo podemos seguir. Ya la hora ha llegado, ¿no es cierto?, a su fin. Pero les invito, yo creo que este es un tema para que lo sigamos desarrollando el viernes que viene. Si les parece bien, como dicen en YouTube, me dan un like y así lo seguimos, y si no, cambiamos de tema. Pero es importante, mis hermanos, de que después vamos a ver otra cosa. Cuando Pablo termina la carta exhortando a que nos dediquemos a trabajar. Otra cosa que se ha manifestado últimamente es un espíritu de vagancia que ha venido sobre la gente, mis hermanos. Ya nadie quiere trabajar. Con los mismos americanos dicen, no quieren hacer más que lo que está ahí, lo que la ley dice. Yo me acuerdo cuando hay un sobrenombre que se le da a los americanos y es redneck, ¿no es cierto? Algo que ha venido a ser peyorativo, pero cuando yo era chico se decía redneck porque eran la gente del norte, los blancos, que se agachaban para trabajar en el campo, y ustedes saben lo que hemos trabajado en el campo, que cuando yo no, porque soy negro, dice que a los negros se les fija el color, pero a los blancos se les pone el cuello rojo. Y eso era símbolo, ese cuello rojo era símbolo de gente de trabajo. Pero ahora lamentablemente son símbolos de racismo, gente bueno, dejemos todo por ahí. Pero ven cómo, repito, esta gran nación se va a levantar cuando no solamente cambiemos el discurso, sino que cambiemos la filosofía de vida, el amor por el trabajo, mis hermanos. Sin la cultura del trabajo, ninguna nación se puede levantar. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios, obrando en nosotros. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero esa traducción tendría que ser, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece interiormente. Ese Cristo que obra a través mío y me lleva a conformarme a la imagen de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por este tiempo.